Muy, pero muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a todos y todas a un nuevo encuentro en vivo de Comunidad Diagnóstico Maipú y la Medicina. Mi nombre es Juan José Boschi, formo parte del sector de comunidad, como dije, tanto de Diagnóstico Maipú como de la Medicina. Y es un gusto muy grande para nosotros tenerlos a todos del otro lado para tener un nuevo encuentro sobre prevención en salud, como estamos acostumbrados. Como todos saben, o quizás no, hay gente que se está sumando por primera vez, todos nuestros eventos son gratuitos y abiertos a toda la comunidad, porque desde ambas instituciones estamos convencidos de que una sociedad que le da mayor importancia a la prevención en salud es una sociedad que va a poder tener una mejor calidad de vida. Todos nuestros encuentros están a cargo de profesionales formados y con amplia experiencia en la temática a tratar. Y yendo al evento del día de hoy, precisamente es organizado en conjunto con Matercell, a quien agradecemos el acompañamiento. Y como su nombre lo habrán visto, el título del evento es Inocuidad Alimentaria en el Hogar y está a cargo de la licenciada Roxana Furman, a quien presento y saludo. Buenas tardes, Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va, Juan? Bien, bueno, primero darte las gracias por el tiempo, por prestarnos el tiempo para esta, digamos, primera parte que va a ser una charla que Roxana va a hablar brevemente del tema, para después sí contestar algunas preguntas que ya hemos recibido. Tenemos guardadas preguntas para vos, Roxana, y de paso le cuento a todos los que están del otro lado que pueden utilizar el chat para hacer sus preguntas. Las preguntas van a ser respondidas en vivo por Roxana. Lo que sí vamos a dejar que en la primera parte del evento Roxana pueda desarrollarse. De todas formas, pueden hacer las preguntas que las vamos a guardar y se las vamos a hacer en la segunda parte del evento a Roxana. Roxana, no te quiero sacar más tiempo. Te agradezco nuevamente a Matercell por acompañarnos y el espacio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias entonces y agradezco la presencia de cada uno de ustedes, de escucharnos y de poder justamente ayudarnos a prevenir. En este caso tiene que ver con enfermedades transmitidas por alimentos y de eso vamos a hablar, de cómo prevenir enfermedades transmitidas por alimentos en casa. Y ahora vamos a definir en breve qué es la inocuidad de los alimentos. Pero en principio me gustaría decirles ¿a qué llamamos nosotros enfermedad transmitida por alimentos? Una ETA, como lo abreviamos, o una enfermedad transmitida por alimentos se produce debido a la presencia indeseable de un peligro. Vamos a ahondar en esos peligros, que puede ser un peligro físico, puede ser un peligro químico o un peligro biológico, en el alimento capaz de provocar una enfermedad a quien lo consume. Entonces estoy hablando de que consumo un alimento que tenía algo extraño que me produce un síntoma. El síntoma puede ser grave, puede ser muy leve, puede ser pasajero o puede ser algo crónico que se acumula en mi cuerpo durante muchos años. Pero en general, quizás a veces cuando comemos, cuando consumimos alimentos, tenemos síntomas y no les damos bolilla. Tenemos síntomas y pensamos que no tienen que ver directamente con lo que comí, sino que tiene que ver con que comí apurada, comí afuera, comí en la casa de alguien y me cayó mal, y comí una salsa que era muy aceitosa. Y muchos de los eventos que ocurren en donde tenemos síntomas que son en general pasajeros tienen que ver con una enfermedad transmitida por alimentos. Algo indeseable y en general algo del carácter biológico que está en el alimento y que mi cuerpo de alguna manera está sintiendo el rechazo, por lo cual
produce ese síntoma. Y ahora vamos también a ahondar en eso. Entonces, son generalmente de carácter infeccioso o tóxico estas enfermedades de las que estamos hablando y son causadas por, en general, bacterias, virus, parásitos o alguna sustancia química que pueda penetrar en el alimento y que ingrese a nuestro organismo a través del alimento o del agua que puede llegar a estar contaminada. Es decir, que el agua, el hielo, también son alimentos que tomamos nosotros como importantes en el consumo para poder prevenir las enfermedades. A veces el hielo no se lo toma muy en serio, no se tiene en cuenta que el hielo se puede contaminar, me puede producir una enfermedad y puede traerme algunos problemas. Entonces, en general, los más difundidos son las bacterias que producen enfermedad, algunos tipos de virus no son tan conocidos, algunos parásitos y los parásitos en general los conocemos quizás de haberlos escuchado, como la triquinosis, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a ahondar un poquito más en esto de qué microorganismos podemos llegar a encontrar. Entonces, definimos bien lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos. Se estima que, según la Organización Panamericana de la Salud, se estima que en la región de América cada año 77 millones de personas padecen enfermedades transmitidas por alimentos y más de 9.000 personas mueren. Del total de enfermos, 31 millones son niños menores de 5 años, de los cuales mueren 2.000. Las cifras son altas. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué podemos hacer nosotros para prevenir. Las enfermedades son prevenibles y es posible contribuir a evitarlas. Por eso es que nosotras desde nuestra cuenta Cazabacterias hacemos tanto hincapié en poder implementar en casa ciertos hábitos saludables de prevención que ayudan a no solamente a reducir las enfermedades transmitidas por alimentos, a reducir el desperdicio, a ser más prácticos, a que nos duren más los alimentos, ser más sustentables. Entonces, hay varias cosas que podemos incluir sin demasiado historia, sin demasiada complicación en la cocina de casa. Bien, y el título de la charla es Inocuidad alimentaria. ¿Qué es lo que implica la inocuidad alimentaria? Es la garantía de que el consumo de los alimentos no cause daño en la salud de los consumidores, cuando estos se elaboren y se consumen de acuerdo con el uso del que se destinó. ¿Qué significa esto? Cuando yo planteo el término inocuidad en alimentos, digo que un alimento es inocuo si no produce daño, siempre y cuando utilice ese alimento tal cual el fabricante indica que hay que usarlo. Ustedes saben que los productos de paquete tienen indicaciones, tienen modos de uso, que habría que leerlas, que habría que saber qué es lo que el fabricante me quiere decir. Si yo compro choclo congelado, debería saber yo de qué manera tengo que usarlo según lo que el productor, según lo que el fabricante indica en la etiqueta. Por eso es que en la definición de inocuidad dice de acuerdo al uso al que destina. Se habrán escuchado hablar de consumo de salchichas, por ejemplo, crudas. Entonces la gente dice, bueno, pero el paquete viene cocido, porque las salchichas ya tienen un proceso térmico. Sí, perfecto, pero cada uno de los productos que nosotros consumimos tendríamos que tener ese cuidado de decir qué es lo que me dice el fabricante de acuerdo a este producto. Entonces, de acuerdo a eso, yo, por ejemplo, lo consumo. Una de las cosas que se me vienen a la cabeza ahora es las latas de cerveza, por ejemplo. Si ustedes leen las latas de cerveza, indican en la etiqueta o en el rótulo que la lata no debería ser ingerida tomada o bebida desde la lata. Sin embargo, eso nadie lo cumple, porque nadie lo sabe, porque nadie lo lee. Entonces es importante leer las etiquetas. Bien. Ahora, como consumidores, ¿qué aspectos queremos nosotros satisfacer? Por un lado, a mí me importa mucho la inocuidad. Yo trabajo de esto hace años, que trabajo en inocuidad de alimentos.
Pero no es solamente el único aspecto que yo quiero satisfacer en cuanto al consumo de alimentos. Yo voy a hablar de una calidad que me indica el aspecto nutricional de ese alimento, qué características organolépticas tiene, y en eso me refiero a qué color, qué olor, qué sabor, qué textura. ¿Cuál es el aspecto comercial? Es decir, si me conviene, no me conviene, cuál es el precio, cómo se vende, dónde se vende. Entonces, fíjense que hay un montón de cosas que tienen que ver con el aspecto a satisfacer de un alimento, que tiene que ver con la calidad, y la inocuidad no se queda atrás. Es una de las cosas importantes, porque si ese alimento me enferma, deja de ser un alimento de calidad. Bien, y hablamos en la definición de enfermedades transmitidas por alimentos y dijimos que las enfermedades transmitidas por alimentos se dan por el consumo de un alimento que tiene un peligro, que no debería tener. Y los peligros los dividimos en químicos, en peligros físicos o en peligros biológicos. Los más difundidos quizás son los biológicos, pero hablemos brevemente de cuáles son los peligros químicos y los físicos también. Y nos imaginamos quizás que los peligros físicos tienen que ver con objetos, con cosas que pueden ingresar en los alimentos, que puedo encontrar. Seguramente si se ponen a pensar tienen alguna anécdota de algo que hayan encontrado en algún alimento, una piedrita, un pedazo de vidrio, una astilla, una tachuela. Esas son las más conocidas, pero hemos escuchado de curitas, de perlas, de una tuerquita de un aro. Bueno, todas estas cosas son peligros asociados a los alimentos que no deberían estar, que quizás no me enfermen, pero sí me pueden lesionar, me puedo romper una muela, se me puede clavar en el paladar, puedo encontrar un escarbadiente, ha pasado, puedo encontrar una espina en un pescado que estaba despinado, puedo encontrar un hueso en una empanada de pollo, y todas esas cosas pueden traer problemas de lesiones en donde tengo que tener cuidado. Entonces, por un lado pueden ser inherentes al alimento, estar en el alimento porque vienen en el alimento, como dije recién, los huesos, y después pueden ser otras cosas que se incorporan a veces por malos hábitos. Por ejemplo, en el caso de los estropajos de acero, las esponjas de acero en general tienden a desarmarse y esas virutas de acero después se encuentran en el alimento, para lo cual ahí la buena práctica, como nosotros llamamos, sería no usar ese tipo de esponjas, no usar vidrio en la cocina y ser cuidadosos con la manipulación. En cuanto a los manipuladores, por eso en las cocinas profesionales está prohibido el uso de joyas, de anillos, de reloj, de todos los elementos que pueden traer algún tipo de contaminación hacia el alimento. Entonces es importante aplicar estas buenas prácticas para que este peligro no ocurra. Y el segundo de los peligros que hablamos es el peligro químico. Y en el caso del peligro químico estoy hablando de sustancias. Sustancias que están en el alimento, pero que no deberían estar. En algunos casos son aditivos, por ejemplo nitritos, algún tipo de lubricantes, pueden ser metales pesados de alguna cañería, o que vengan a través del agua, pesticidas de verduras, algún residuo veterinario, puede ser algún tipo de elemento de limpieza, por ejemplo, que no esté bien enjuagado, o por ejemplo, algún producto de limpieza que yo haya puesto en algún recipiente que no es el adecuado y que haya otra persona que después, sin querer, se sirva, ha pasado, lavandina, o consumir algún producto de limpieza. Este tipo de cosas también se pueden evitar rotulando los productos, separando los productos químicos de los alimentos y teniendo en cuenta que esto es un peligro que puede ocurrir. Ha ocurrido, por ejemplo, hace muchos años en un restaurante en Córdoba, una persona consumió una bebida que parecía ser una bebida tipo
cola, ¿sí? Pero en realidad era de limón y tenía la botella soda cáustica. Cuando la persona consume este alimento, esta bebida, por supuesto que se lesiona, fue una lesión grave, y esto ocurrió por falta de rótulo, por haber usado un producto químico en la cocina que está prohibido, como es la soda cáustica, bueno, por diferentes tipos de hábitos que nosotros podemos evitar para no enfermarnos. Y por último, el último de los peligros, y como decía, el más difundido, tiene que ver con el peligro biológico. El peligro biológico está dado por bacterias. Acá puse una de las más conocidas, que es la salmonela. Produce una enfermedad transmitida por alimentos que se llama salmonelosis. La salmonela está muy popularizada por el consumo de pollo, por el consumo de huevos. Sin embargo, no es en el único lugar donde puedo encontrar salmonela. Los manipuladores, las personas que están en la cocina, pueden ser transmisores de salmonela, o sea, pueden ser portadores sanos, es decir, tener salmonela en su intestino y no saber que la tienen, con lo cual al manipular alimentos, no lavarse adecuadamente bien las manos, se puede transmitir la salmonela. La salmonela, así como dije que produce una enfermedad llamada salmonelosis, es un microorganismo que se muere por cocción, con lo cual si nosotros comemos huevo duro, si nosotros cocinamos bien el pollo, si no hacemos contaminación cruzada, que ahora vamos a hablar, podemos evitar la salmonela. La Escherichia coli 257H7 es otra de las bacterias, entre varias, que producen enfermedad transmitida por alimentos, pero justamente siempre la traigo porque me parece que no hay que perder oportunidad de hablar sobre lo que produce esta bacteria que se llama síndrome urémico hemolítico, la enfermedad de esta bacteria Escherichia coli, que es un tipo de cepa de Escherichia coli que produce una enfermedad grave en niños menores de 5 años, y lamentablemente nuestro país es número 1 en el mundo de incidencia de esta enfermedad, con lo cual es importante que sepamos de qué se trata, sepamos cuáles son los hábitos para prevenir esta enfermedad. La Escherichia coli 257H7 es una bacteria también, se destruye por cocción, o sea que la temperatura hace que se elimine, con lo cual es importante en algunas preparaciones consumir las hamburguesas, por ejemplo, bien cocidas, evitar la contaminación cruzada, lavarse bien las manos, lavar las verduras. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cuáles son aquellos hábitos, aquellas buenas prácticas a aplicar para evitar estas enfermedades. Por otro lado, tenemos los hongos, tenemos algún tipo de hongos que pueden llegar a producir enfermedad. El virus, como por ejemplo el de la hepatitis A, es el virus más difundido en alimentos. Hay otros, hay un virus que se llama virus Norwalk, que es muy común que se dé en cruceros, en lugares en donde hay mucha cantidad de personas consumiendo lo mismo. Y después, como parásitos, tenemos la Trichinella spiralis, que es la que produce la triquinosis, que es un parásito bastante difundido, lamentablemente, en nuestro país, porque podría evitarse consumiendo productos de cerdo que estén registrados, que estén avalados por SENASA, que no haya faenas informales. Entonces esto es algo que se podría llegar a evitar. Bien, y acá me gustaría detenerme un minuto para hablar. Cuando nosotros hablamos de inocuidad, decimos que tenemos que formarnos para poder evitar las enfermedades transmitidas por alimentos. Pero es importante entender cuál es la diferencia entre peligro y riesgo. No son sinónimos para nosotros. El peligro es el agente físico, químico, biológico que existe. Pero el riesgo ahora vamos a ver que en realidad es la probabilidad de que exista ese peligro. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en la cocina, nosotras que trabajamos con difusión, difundir las buenas prácticas, lo que tratamos de hacer siempre es llegar a la gente con sentido común, llegar a la gente con normas o reglas que tengan sentido y que la gente pueda ponerse esos anteojos de la inocuidad y entender por qué no se puede
volver a congelar un alimento? ¿Por qué tengo que cocinar bien el huevo? ¿Por qué la mayonesa casera puede llegar a ser peligrosa? O sea, entender las cosas tiene que ver con poder ponernos estos anteojos y desmitificar. Ustedes saben que en este tema hay muchos mitos dando vuelta, con lo cual es importante informarse y saber para poder desmitificar todas esas cosas que uno lee en las redes y que a veces no entiende por qué son y que realmente no tienen sentido. Entonces, cuando hablamos de contaminación, lo importante es evitar que llegue al alimento esa contaminación, pero no solamente que llegue. Además de llegar para enfermar a una persona, ese alimento, ¿sí? para contaminar, para enfermar ese alimento, esa llegada de los microorganismos tiene que tener una permanencia. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que tener un alimento contaminado para enfermar, pero además de contaminado tiene que haber una cantidad de microorganismos o tiene que haber un tiempo determinado y eso lo da el tiempo en el aumento, en la multiplicación, en el desarrollo de estos microorganismos. Entonces yo tengo que evitar la llegada, la permanencia y el aumento de microorganismos para evitar esta enfermedad. Y ahora vamos a hablar un poco de qué cosas tengo que hacer para evitar esto. Si ustedes ven en la gráfica, no sé si se llega a ver perfecto, pero está una persona arreglando la parte de abajo de un camión, que no sé cómo se llama porque no entiendo mucho de autos, y tiene ahí está, tiene el camión está trabado con un pedazo de madera, con lo cual es bastante factible que ese camión se le caiga en la cabeza a esta persona, ¿no? Entonces ahí tengo un peligro y el riesgo es altísimo. Ahora, ¿qué riesgo hay que yo encuentre un tiburón en mi sopa, por ejemplo? ¿No? Entonces, poder plantearnos esto me parece que es interesante para poder entender cuáles son los peligros y cuál es el riesgo de cada peligro. Entonces, cuanto al riesgo, recién lo definimos, pero sería la probabilidad de ocurrencia de un peligro que está vehiculizado por alimentos y la gravedad de sus consecuencias. Hablamos de que no todos los peligros tienen las mismas consecuencias. Bien, entonces, esto que decíamos recién, ¿no? Con un ejemplo, la percepción del riesgo. ¿Qué es lo que yo percibo? El riesgo asociado a la leche cruda, por ejemplo. ¿Leche cruda o leche pasteurizada? Entonces, cuando uno escucha estas cosas, es entender cuál es el riesgo de cada una. Entonces, en nuestro país está prohibido comercializar leche cruda. ¿Por qué? Por la posibilidad de enfermarse. Ustedes me van a decir, oh, pero yo conozco un montón de gente que toma leche cruda. Sí, eso no va a cambiar. Sin embargo, ¿cómo nosotros vemos el riesgo? Hay mucho riesgo de consumir leche cruda y no hay nada de riesgo en general en enfermarse con una leche que está pasteurizada, que está con un tratamiento térmico. Más aún en estos tiempos, ¿no? Si me acompaña gente que es de mi generación o quizás más grande, van a darse cuenta que la leche antes no duraba tantos días en la heladera, la leche se cortaba. Entonces los tratamientos térmicos con el tiempo nos dan esta posibilidad de alargar las vidas útiles. Bien, entonces, ¿cuál sería el desafío? El desafío es aprender, es informarse, es identificar el peligro y percibir cuál es la forma correcta del riesgo. Y para eso vamos a hablar un poquito más ahora y nos vamos a meter en algunas cosas que tienen que ver con la acción o el accionar en la cocina. Entonces, reducir las enfermedades transmitidas por alimentos, percibiendo el riesgo, educándonos, comunicando los riesgos y teniendo en cuenta cuál es el impacto de las redes, de la web, de la posibilidad de buscar en distintos lugares. Siempre decimos que traten de escuchar y leer
fuentes que sean fidedignas, fuentes que sean confiables. No reenvíen WhatsApp de cadenas de cosas de alimentos que les mandan sin ninguna fuente confiable. Me dijeron que van a cerrar la fábrica tal porque el consumo del alimento tal es peligroso y no sabemos ni quién lo dice, ni cuándo lo dijeron, ni de qué alimento se trata. Entonces, tratar de evitar la difusión de noticias que no tienen un aval científico, que no tienen un aval de una cobertura segura. Entonces, todo esto que fuimos diciendo es lo que en realidad nos hace la cultura de inocuidad. La cultura de inocuidad es justamente todas estas cosas. Poder percibir el riesgo, educarnos, poder comunicarnos, poder saber, poder informarnos. Hay dos conceptos que me parece que son sumamente importantes y que tienen que ver con qué es un alimento contaminado. Un poco al principio yo les dije que un alimento contaminado es aquel que produce una enfermedad transmitida por alimentos. Pero me gustaría ahondar un poquito más en ese tema, ser un poquito más profunda en cuanto a qué es un alimento contaminado. Un alimento contaminado es aquel que tiene una cantidad de microorganismos que no debería tener. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo me doy cuenta? Y lamentablemente no me doy cuenta. Fíjense en la figura que ustedes ven que hay un plato con distintos tipos de postres que se ven riquísimos, que se ven bárbaros, con buena textura. Aseguraría que tienen buen olor, tienen buen color. Entonces, sin embargo, si yo les digo que todos esos alimentos están contaminados, ustedes se sorprenderían. ¿Por qué? Porque en realidad los microorganismos presentes en ese alimento o en esos alimentos que pueden producir enfermedad no se ven. Y no solo no se ven, sino que no cambian el alimento. Esto que yo estoy diciendo, ¿qué significa? Significa que yo puedo consumir un alimento como ese postre, que se ve bueno, que se ve rico, que está rico, que tiene buen color y buen olor, y sin embargo me puede producir una enfermedad. Entonces, ¿esto por qué lo explico? Porque muchas veces nos pasa que queremos saber si un alimento está apto para consumir y lo probamos. Y probar un alimento no me determina si ese alimento es apto para consumir, porque, vuelvo a decir, la presencia de microorganismos en diferentes cantidades, no importa en cuál. Hay microorganismos que con su solo presencia ya enferman y otros necesito tener miles, ¿sí? Por eso dice, existen límites permitidos para ciertos tipos de microorganismos. Con el solo mirar ese alimento, con el solo probar, no me puedo dar cuenta. Entonces es importante este concepto de alimento contaminado. El alimento no me avisa que está contaminado. ¿Y cómo sé? Bueno, lo que tengo que hacer es prevenir esa presencia de microorganismos, trabajar con prevención para poder evitar que se contamine ese alimento. A diferencia de este concepto que vamos a ver ahora, que es el de alimento alterado. El alimento alterado, como lo ven en la figura, es un alimento que está podrido, que está descompuesto, que probablemente tenga olor, que no tiene la misma textura que tiene su alimento original, que se ve diferente, que tiene microorganismos presentes, que se llaman microorganismos alteradores, que producen esa alteración. Entonces, esa alteración me avisa, me hace dudar de consumir ese alimento. Entonces digo, momento, ese alimento está alterado, no lo voy a comer. Sin embargo, los microorganismos que producen esa alteración no son microorganismos patógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que no me van a enfermar. Pero la suposición ahí es, si se pudieron desarrollar microorganismos que pudren, también se pueden desarrollar microorganismos que enferman, porque las condiciones del desarrollo en un alimento son las mismas para los microorganismos, en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Puede estar contaminado sin saberlo y la buena noticia es que me avisa, va a estar podrido, va a tener olor, va a estar cortado, va a estar ácido, va a tener algún cambio hecho por los microorganismos alteradores que me avisa que ese alimento no lo debería consumir.
Bien, y vamos a hablar ahora, para ir terminando con respecto a esto de los hábitos, la seguridad alimentaria en 4 pasos. La seguridad alimentaria en 4 pilares que tienen que ver con limpiar, separar, cocinar y enfriar. Y ahora vamos a detallar cada uno de estos pasos para poder saber qué es lo que tengo que hacer para evitar las contaminaciones. En cuanto a limpiar, lo primero que hay que decir es que hay que lavarse las manos. Esto ya lo sabemos, en la pandemia lo hemos hecho muchísimo, algunos lo seguimos haciendo y muchos se fueron olvidando. Higiene de manos significa lavarse las manos con agua y jabón, hacer espuma, enjuagarse y secarse adecuadamente con un trapo que esté limpio, un repasador, papel, pero no con el trapo rejilla que tengo en la cocina para limpiar la mesada, ¿sí? Esto pasa mucho en las cocinas, que nos olvidamos que los trapos no son para secarse las manos. Entonces nos lavamos las manos y después nos las contaminamos con el trapo. Tener en la cocina un repasador limpio que sea solo para higiene de manos no es algo muy complicado. Tener en la cocina un dispenser de jabón líquido de manos tampoco es algo muy complicado. Y me ayuda a recordar que antes de empezar a cocinar o después de ir a cambiar un pañal, antes de hacer una mamadera, después de sacar la basura, después de ir al baño, después de hacer cualquier cosa que yo piense que me pudo haber contaminado las manos, siempre lavarse las manos adecuadamente. Y no es con agua, sino es con agua y jabón. Otra cosa que tiene que ver con limpiar es limpiar las superficies. Limpiar las superficies, cuando hablamos de limpiar, es con agua y jabón, limpiar con detergente, con algún producto de limpieza, con lo que a ustedes les guste, pero siempre la limpieza es con algún producto de limpieza. Lavar los utensilios, lavar las tablas de cortar. Y acá viene un punto que tiene que ver con lavar las frutas y las verduras frescas con agua corriente para poder eliminar la suciedad posible, la suciedad visible de las frutas y las verduras. El otro término importante tiene que ver, en el segundo pilar o segundo paso, es separar. ¿A qué me refiero con separar? Porque limpiar es fácil saber a qué me refiero. Pero en separar, ¿a qué me refiero? Separar la carne, el pollo, el pescado, los mariscos y los huevos crudos que pueden propagar microorganismos a los demás alimentos, a los alimentos que ya están listos para consumir. ¿Por qué? Porque se puede producir lo que se llama la contaminación cruzada. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque tanto la carne como el pollo, el pescado, los mariscos y los huevos son alimentos que pueden venir contaminados desde su origen. Son materias primas que pueden estar contaminadas. ¿Por qué? Porque son microorganismos propios del pollo, propios del huevo, propios de la carne, pero que yo no los debería consumir. Entonces yo hago algo para que esos microorganismos no estén más. ¿Qué hago? Lavo, en el caso de las verduras, lavo las verduras. En el caso del pollo, cocino el pollo. En el caso del pescado, lo mismo. Entonces, esa cocción lo que a mí me permite es eliminar esos microorganismos hasta una cantidad de que no me enfermen. Entonces, yo lo que tengo que hacer en la separación es evitar que esos microorganismos pasen a otros alimentos. Entonces, lo que ocurre aquí es que la separación tiene que ver no solamente con usar un utensilio, usar una tabla, usar cualquier tipo de utensilios que estén bien lavados, si yo primero voy a usar para cortar algún tipo de carne cruda y otro tipo de alimentos. Entonces, lavar estos alimentos puede salpicar las mesadas y la ropa y así propagar la contaminación. Y esto es una de las cosas que más nos preguntan con respecto a la limpieza del pollo. Está muy difundido lavar el pollo en la cocina. Sin embargo, lavar el pollo lo que hace es salpicar esa contaminación que yo acabo de describir y que llegue a mi ropa, que llegue a mi delantal, que llegue al trapo, a la mesada, a la bacha,
y lo que hace en realidad es propagar los microorganismos. En el Reino Unido hicieron una campaña muy importante para evitar la contaminación con una de las bacterias que es el Campylobacter, que viene en el pollo y que nosotros lo cocinamos, el pollo, para poder evitar contraer esa enfermedad. Sin embargo, si lo lavamos, lo que hacemos es distribuir los microorganismos por todos lados. El lavado del pollo no evita la contaminación, sino todo lo contrario. Bien. Y de esta manera evitamos la contaminación cruzada, como recién lo acabo de decir. El otro pilar tenía que ver con cocinar. Cocinar los alimentos significa cocinar a una temperatura interna que me asegure la eliminación de los microorganismos. Los alimentos están cocidos de manera segura cuando la temperatura interna es lo suficientemente alta como para matar los microorganismos que pueden enfermar. Entonces es un tiempo y una temperatura que yo expongo a los alimentos a una temperatura determinada. La única forma de saber si los alimentos están adecuadamente cocidos es usando un termómetro, y hay algunos trucos en la cocina que pueden ayudarme a saber si realmente llegó a la temperatura adecuada ese alimento. Como por ejemplo es evitar jugos rosados, ya sea en hamburguesas, en pollo, en carne, para saber si está adecuadamente cocido un trozo de carne. Y el último pilar tiene que ver con enfriar, que también es un pilar que no está muy difundido, porque en general la gente no sabe que hay que enfriar los alimentos. El procedimiento más seguro en una cocina y más, sí, digamos que seguro en cuanto a la inocuidad de los alimentos, es cocinar y consumir. Sin embargo, muchas veces cocinamos y no consumimos en el momento, sino que guardamos los alimentos. O los hacemos para mañana, los hacemos para un evento, para un cumpleaños, para las fiestas. Entonces, cocinamos y en ese caso tenemos que almacenar, porque lo vamos a llevar en otro momento. Y ahí hay un paso que es muy importante que tiene que ver con enfriar. Cocinar, enfriar, almacenar y consumir serían los 4 pasos importantes. ¿Por qué? Porque el enfriamiento lo que me da es evitar una temperatura en el alimento que es propicia para el desarrollo de bacterias. Supongamos que yo estoy haciendo, por ejemplo, un matambre arrollado, que después lo voy a consumir frío. Entonces, lo cocino, se cocina mucho, se cocina muy bien, porque justamente es una receta que lleva mucha cocción. Pero después lo voy a consumir frío. Entonces, ¿qué hago en el medio si no lo voy a consumir en el momento? Lo tengo que enfriar. Y lo que la mayoría hace es algo que es inadecuado, y es enfriar a temperatura ambiente. ¿Por qué es inadecuado? Porque cuando yo enfrío un alimento, pasa por una temperatura que se llama la temperatura de peligro, la zona de peligro, que es en donde las bacterias se reproducen con mayor velocidad. Entonces lo que tengo que hacer es pasar por esa zona rápidamente, porque voy a tener que pasar sí o sí por la zona de peligro porque estoy enfriando, pero hacerlo rápidamente. ¿Cómo lo hago? Bien, hay varios métodos, hay varios trucos, hay varios tips para hacer, pero tienen que ver con pensar de qué manera puedo hacer que ese alimento se enfríe rápido. De ninguna manera es dejando el alimento a temperatura ambiente durante horas, de ninguna manera tampoco es poniendo el matambre, por ejemplo, porque di el ejemplo del matambre caliente y humeando adentro de la heladera. Hay un tiempo en donde se deja de humear el alimento a temperatura ambiente sobre la mesada, y una vez que ese alimento deja de humear, ya se podría empezar a pensar de qué manera guardarlo como para enfriar, ahí sí en la heladera. Entonces, los alimentos calientes se deben colocar en varios recipientes poco profundos para refrigerarlos, y así de esta manera evitamos el tibio. Bien, y como última placa les cuento que en la Organización Mundial de la Salud, el último eslogan del Día de la Inocuidad de los Alimentos, que es el 7 de junio, fue: las normas alimentarias salvan vidas. Y de esta manera, a mí me parece que lo que hacemos juntos es poder difundir estas buenas prácticas para poder salvar vidas. Muy bien, muchas gracias.
y me quedo atenta a las preguntas que pueden ir surgiendo. Bueno, Roxana, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad que sobre todo fue muy claro tu disertación y voy a rescatar varias cosas que justo dijiste vos, que nosotros siempre repetimos de nuestro lado, que es que nosotros brindamos charlas gratuitas para la comunidad, justamente es tu caso, con profesionales formados y con experiencia en el tema, y algo que aconsejamos, y hasta puedo decir la palabra rogamos, es esto de la sobreinformación, sobre todo en redes sociales, de que muchas veces en el 99% de los casos no están chequeadas, y que justamente debemos ir a gente que sabe del tema para poder justamente no fundar miedos sin sentido, o quizá también del otro caso. Muchas veces no se le da importancia a ciertas cosas por temor a que sea mentira y que justamente pueden tener su grado de verdad. Por eso te pregunto, te lo voy a preguntar después, pero te pregunto de nuevo, ¿dónde la gente puede encontrarte, dónde puede consultarte, dónde puede ver tus consejos? Bien, nosotras estamos en Instagram, en @casabacterias, también en el Facebook de Casabacterias. Contestamos todas las preguntas desde allí. Tratamos de ir posteando cosas que vayan surgiendo también de las preguntas de la gente. Y ahí hay muchísima información de años que tenemos de estar en las redes y de difundir, de dar charlas. Tenemos un canal de YouTube con charlas también que pueden ir a chusmear y profundizar. Bien, perfecto. Bueno, como dijimos siempre, eso es chequear, consultar y corroborar. En este caso, Roxana sabemos que está abierta y justamente para evitar eso, para evitar la desinformación o mal información. Exactamente. Dijiste que contestan preguntas, así que tenemos algunas para hacerte ahora. Algunas preguntas nos han hecho en el formulario de inscripción y otras preguntas nos las han hecho mientras vos hablabas. Así que tenemos para hacerte. Arranco con el tema, ya que tocaste el tema de verduras, frutas, verduras. Nos han hecho varias consultas que voy a agrupar, digamos, que es, bueno, cómo lavarlas. Está la pregunta de si es con lavandina, si es con vinagre, si el agua sola es suficiente, como dijiste vos. Bien, lo dejé un poquito abierto. Un apartadito que también consultaron, si querés después hablas, tema, todas esas preguntas aplicadas a mujeres embarazadas. Perfecto, lo dejé un poco abierto porque sabía que iba a surgir después como pregunta, pero a ver, la práctica adecuada de lavado de vegetales es primero pensar en agua potable, agua fría. El agua lo que va a retirar es la suciedad visible de los vegetales y eso sería suficiente si en casa no hay ninguna persona del grupo vulnerable. El grupo vulnerable son ancianos, niños, embarazadas y personas que están inmunosuprimidas, que puede ser alguna persona con un tratamiento oncológico, alguna persona trasplantada. Entonces, hasta ahí sería, digamos, el procedimiento del lavado de vegetales, ya sea frutas o verduras, para una persona sana. A eso le puedo agregar, si estoy dentro del grupo vulnerable, vos nombraste las embarazadas, que sería el caso. Una vez que está lavado, y esto es importante recalcarlo, primero se lava con agua, primero le retiro la suciedad y después hago lo que se llama la desinfección o la sanitización de la verdura y de la fruta, que es, por ejemplo, con agua de lavandina. La lavandina es el cloro, es el que está más difundido, son 3 gotas de lavandina por litro de agua, es muy poca cantidad de lavandina. Esto significa que no tiene ni siquiera olor a lavandina esa solución que yo preparo con un gotero que se compra en cualquier lado, en cualquier farmacia, y no es cualquier lavandina. La lavandina que se utiliza para desinfección es una lavandina que tiene que ser apta para desinfección de agua, dice en el envase, y tiene una gota roja, o sea que no es cualquier lavandina, no es lavandina ahora viene con lavanda, sí, con gel, con no sé qué, antichorro, bueno, cualquier lavandina no es, sino una que diga que sirve para desinfección de agua. Una vez que yo termino de dejar 10 minutos
la verdura en esa solución que preparé en una ensaladera, en un bowl, en un recipiente, de 3 gotas de lavandina por litro de agua, retiro de ahí el vegetal y lo escurro y no hace falta seguir enjuagándolo. ¿Por qué? Porque la cantidad que yo le puse de lavandina en este caso, que no es la misma que dice el proveedor de lavandina si ustedes leen el rótulo, que es mucho mayor, que también se puede hacer, pero en ese caso hay enjuague. En este caso no hay enjuague y ya directamente se puede utilizar. La pregunta es, ¿se puede usar vinagre? Sí, se puede usar vinagre. El vinagre no reemplaza la lavandina. El vinagre es adicional a la lavandina. ¿Qué quiero decir con esto? Que el vinagre en las concentraciones que vienen comercialmente no desinfecta. Entonces, lo que tengo que hacer es usar vinagre. ¿Para qué? En general, el vinagre ayuda mucho a retirar o sacar los bichos que están pegados en algunas verduras, que inclusive a veces nos pasa en el brócoli, en el coliflor, que quedan pegados, aún cocidos los productos, y no me di cuenta antes de... He visto coliflor y brócoli cocido con bichos pegados y no me doy cuenta antes de cocinarlo. Entonces, el vinagre ayuda, y en ese caso sí, el vinagre es un chorro y es un ratito, pero ya les dije, no reemplaza la sanitización. Bien, perfecto. Gracias. Pasamos, si querés, misma pregunta, pero a otro alimento. También hemos recibido muchas preguntas de qué hacer con los huevos. ¿Se lavan, se rocían con lavandina, se cepillan? Estoy hablando de los huevos crudos para, digamos, almacenarlos crudos. Sí, los huevos no se lavan. El huevo viene de fábrica, diría yo. El huevo viene del ovoducto de la gallina y sale con una microcapa, ¿sí? Micropelícula que no vemos porque es microscópica, que tapa un poco los poros porque a pesar de que la cáscara es dura, es porosa. Y esa cutícula, esa película, lo que ayuda es que a preservar el huevo. El huevo no se lava por varios motivos. Uno es porque al lavar vehiculizo con el agua hacia adentro la posibilidad de ingresar microorganismos. Segundo, y me parece que el más importante, no se lava porque no evito la contaminación. El huevo puede estar contaminado en el interior sin estar cascado, un huevo intacto. Con lo cual, si yo sé, que no lo sabía hace muchos años atrás, hace pocos años se descubrió, que el huevo puede estar contaminado con salmonela en su interior, entonces el lavado no me evita nada. Solamente la cocción me va a ayudar a evitar la posibilidad de enfermarme con salmonela si es que tuviera. Esta es otra cosa, no todos los huevos tienen salmonela, ¿no? Por supuesto que no. Bien, perfecto, quedó más que claro. Perdón, retomo porque vamos recibiendo preguntas en vivo y por ahí te llevo de un lado para otro y No hay volvemos. problema. Entonces, nos pregunta Anchi con el tema de la verdura y la conservación, de que muchas veces no comemos un alimento entero, voy a poner un ejemplo cualquiera, una banana, un tomate, y comemos media banana, media tomate. ¿Cómo conservamos, cómo almacenamos, digamos, la mitad o el fragmento del alimento que no consumimos? ¿Cómo lo conservamos en la heladera? Siempre que un alimento Exacto. está cortado, o sea, pensemos esto, siempre que yo pongo la mano del hombre en el alimento, un utensilio, una mano, siempre ese alimento, una vez cortado, tiene que estar en refrigeración. ¿Por qué? Porque justamente lo puede contaminar. No necesariamente porque tenga las manos sucias, sino porque en mis manos hay microorganismos que pueden llegar a los alimentos, ¿sí? Y no eso significa que lo estoy contaminando, pero sí que le estoy traspasando una cantidad de microorganismos que antes no estaban. Con lo cual, ese alimento a partir de ese momento tiene que refrigerarse. ¿En dónde? En un recipiente tapado en la heladera. Esto viene, me Bien. parece, que con el mito de la cebolla. Hay un mito que no se puede guardar media cebolla en la heladera, que no sé bien de dónde viene, pero no hay ningún problema con guardar cualquier tipo de alimento, siempre y cuando, por supuesto, que cumpla con las normas de higiene. Bueno, sí, ya que dijiste la palabra mitos, creo que podrías dar una charla Solo de enteramente mitos. de mitos, porque la verdad... Juan, vos me preguntaste dónde nos pueden encontrar y sí, ya que estoy, paso el chivo de nuestro libro. Tenemos un libro editado en 2015 que se llama Cazabacterias en la cocina, cómo cocinar sin intoxicar a la familia, y habla un capítulo de mitos.
¿Por qué? Porque hay miles. Y está bueno Sí, poder desmitificar directamente con cuál es el fundamento por lo cual eso es un mito, ¿no? sí, sí, y la verdad que hablamos eso, sobre todo el tema de los mitos es, si querés decirlo así, la información o mala información que más corre entre la sociedad y siempre, siempre vamos a apoyar el hecho de los profesionales que puedan, con su conocimiento, poder afirmarlos o derribarlos. Pregunta que supongo que te harán mucho, sobre todo con los lácteos y la refrigeración, que siempre hay un tema. La pregunta que nos hacen es la leche, el queso crema, la manteca, los yogures, tipos de lácteos, una vez abiertos, bien refrigerados, eh, ¿cuántos días duran? ¿Cuánto tiempo se puede tardar en consumir ese lácteo o tener que descartarlo? Los alimentos que tienen rótulo y que no son elaborados por nosotros, que son del fabricante, yo debería leer lo que dice la etiqueta con respecto al Bien, tema de la conservación. En general, el fabricante me indica una vez abierto cuántos días yo lo puedo usar. Si no es así, si no indica, se usan hasta el vencimiento. En el caso de los bien, alimentos elaborados por nosotros en casa, que también es una pregunta recurrente, es ¿cuánto dura una tarta de verdura en casa si yo no la consumo? ¿Cuánto dura, no sé, me preguntan bastante esto, las cosas que yo cocino y que no como, ¿sí? Arbitrariamente en realidad, porque si vos te pones a pensar y con lo que hablamos, yo no sé cómo lo manipulaste, si te lavaste las manos, si el utensilio estaba limpio, si la heladera funciona y tantas otras cosas que podría pensar. Arbitrariamente, no más de 72 horas los alimentos refrigerados como vida útil. bien, perfecto. Sí, es un dato muy importante, sobre todo, digamos, en la rutina que tenemos todos, que a todos en casa muchas veces nos sobra comida, que la guardamos bien en la heladera, en un recipiente aparte. Eh, Y es importante saber que si no lo voy a consumir, lo puedo congelar. O sea, ¿para qué llegar a los 3 días si yo ya sé que esto no lo voy a consumir? Lo puedo congelar directamente. Entonces, en ese caso, no tiro alimentos, no desperdicio, no sí, consumo alimentos viejos y estoy previniendo. perfecto. Creo yo que es un mito, no te quiero ya inducir en la respuesta. Dijiste la frase fecha de vencimiento. Eh, Nos preguntan acá, ¿los yogures tienen fecha de vencimiento? O sea, sí, yo la veo, pero me parece que la pregunta va más de la mano porque está ese mito de Un la par de fecha de días. vencimiento. La fecha de vencimiento es algo legal que tienen que poner las empresas y no es tan así. Por eso te consulto. Bueno, quizás el yogur no es el mejor ejemplo porque es un producto fermentado que bueno, no importa, se puede poner, nos podemos a poner a discutir con respecto al producto fermentado. Pero saber primero que la fecha de vencimiento está colocada, por supuesto que es algo legal, eh, pero además, para colocar la fecha de vencimiento, el fabricante lo que tiene que hacer es un análisis de vida útil, determinando en el estante o en la heladera qué tiempo según qué desarrollo microbiano hay, etcétera, para poder poner esta fecha de vencimiento. Las fechas de vencimiento eh, están para cumplirlas. Esto es lo primero que tengo para decir. Esto que el mito es, bueno, 2, 3 días más se puede, otros dicen 5. Yo diría, ¿por qué no 3 menos? No sé. En realidad, la fecha de vencimiento está para cumplirla. Y a partir de ahí el producto está vencido. Y si yo lo quiero consumir, digamos, ya va como responsabilidad del consumidor. Esto no significa que se autodestruye y me va a pasar algo. Quizás no, pero no lo sé. Y si me pasa, no tengo a quién reclamar. Entonces, siempre pensar que las fechas de vencimiento están para ser cumplidas. Por supuesto que no es lo mismo que venza un producto que puede ser un paquete de galletitas, ¿sí? A que venza una, no sé, eh, ravioles comprados envasados al vacío. O Sí, sea, hay grados, por eso hablamos de los anteojos de la inocuidad, hay grados de qué puede pasar si la harina se vence. ¿Está bien consumirla? No, bien no está, porque los alimentos vencidos no se deben consumir. Ahora, una harina tiene muy poca probabilidad de riesgo de enfermedad transmitida por alimentos, diferente a otro producto que si yo lo compro y está vencido. ¿Sí?
Bien, perfecto. Sí, sí, entra de nuevo en juego el concepto de riesgo que dijiste con Exacto. el hecho del vencimiento. Ujú. Nos llegan más preguntas con respecto a los huevos. Sí. ¿Dónde se conservan? Bien, Muchos porque no, dicen que los no, huevos los vemos que tienen restos de excremento. ¿Qué hacemos? Porque no se lavan. ¿Qué claro. hacemos? Bueno, vamos por parte. Entonces, el tema es el siguiente con respecto a los huevos. Los huevos se conservan en la heladera, en casa. Ustedes me van a decir que no los compran en la heladera y yo les digo que tienen razón. Pero la única forma de poder, de alguna manera, retrasar la posible o el posible desarrollo, el posible crecimiento de bacterias es si yo pongo el huevo en la heladera. A temperatura ambiente los microorganismos se desarrollan fáciles. Entonces, en los supermercados los huevos están siempre en los lugares más fríos, pero en la verdulería lo compramos a temperatura ambiente. Y lamentablemente no hay una ley en Argentina que diga que los huevos se tienen que vender, distribuir, expedir en general refrigerados. En Estados Unidos esto sí es así, pero acá no. Acá lo que dice la ley es que los huevos tienen que estar de 8 a 12, de 8 a 15 grados, y no hay ningún equipo de frío que tenga esa temperatura, con lo cual en general se tiene la temperatura ambiente. Entonces, en casa y para evitar esta posible reproducción, tratar de poner los huevos en la heladera. Ahí decían que si los huevos tienen excremento, es difícil a veces, pero lo que tratamos de inculcar es que traten de comprar los huevos que no tengan excremento, traten de verificar el maple, o si consumen en un lugar en donde siempre vienen muy sucios, bueno, cambien de lugar. O sea, hay posibilidades. Hoy inclusive hay hasta posibilidades de comprar el maple enfilmado y etiquetado, ¿sí? Entonces hay que ver qué proveedor, qué tipo de huevos, qué es lo que está pasando ahí. Pero de última, si yo compro los huevos y tienen excremento, bueno, agarrar un papel y tratar de limpiarlos antes de cocinarlos o antes de guardarlos en la heladera. Siempre guardarlos en un lugar separado, ya sea a la puerta o en un recipiente, como para que no estén en contacto con otros alimentos. Bien, perfecto. Vuelvo, parece que te estoy cargando, pero volvemos al tema de los lácteos. Estamos llegando a noviembre, está empezando, digamos, lo que es la época de calor, de a poco, en Argentina, y la consulta es, vamos al supermercado y tenemos que volver a casa y compramos lácteos o alimentos refrigerados. Eh, ¿Qué podemos hacer en ese caso? Siempre, primero es comprar último lo refrigerado y lo congelado, cosa que no lo hace la gente. Yo veo siempre en el supermercado la gente comprando la gaseosa con la carne picada, con los lácteos, comprando las, no sé, los artículos de limpieza con todo el Sí, chango lleno de lácteos, lleno de carne, lleno de... Tratemos siempre de pensar en un camino que favorezca lo que se llama la cadena de frío, ¿sí? Entonces, evitar esto es, bueno, pensar, a ver, ¿qué voy a comprar? ¿Voy a comprar carne? Ok, la carne que la compro al final, voy a comprar los congelados, los compro al final. Bien, y por otro lado es, bueno, mantener la cadena de frío, si no voy directo a casa, es tener un bolso con refrigerantes en el baúl, para poder evitar esto de andar llevando los alimentos que tienen que estar refrigerados mucho tiempo a temperatura ambiente. bien, perfecto. Sí, son esos, justamente te aprovechamos para esos pequeños tips que muchas veces pueden hacer la diferencia. Claro, sí, sí. Eh, Volvemos con el tema de las verduras o los alimentos que tenemos en la heladera. Eh, si tenemos un alimento con una parte que pareciera estar podrido o en mal estado, está la famosa frase, bueno, le corto la mitad o le corto la parte que aparenta estar en mal estado, ¿puedo consumir el resto? Bueno, acá Angie está haciendo la pregunta con respecto a la verdura. En general hacen la pregunta con Sí, respecto al queso. Es muy común esto, ¿no? exactamente, El por queso eso. con moho. eh, Pensar lo siguiente, que lo que yo veo no es todo lo que está contaminado. Así como creció hacia afuera, crece hacia adentro. Eso es lo primero que yo tengo que pensar.
Con lo cual, si es muy grande la horma o el producto, bueno, y está muy lejos, podría utilizarlo. Pero pensar en que en general estos hongos tienen toxinas que van hacia adentro de los alimentos. Y lo otro que yo quiero pensar y hacer reflexionar es no dejemos que los alimentos lleguen a eso. Entonces revisemos las heladeras, qué es lo que tengo, qué es lo que puedo cocinar, qué es lo que hay, como para no desperdiciar alimentos y no llegar a decir, bueno, ¿qué hago con este queso? Lo tiro porque está verde, pero hay un pedacito, pero me da cosa porque me salió caro. Entonces, más caro es tirar alimentos. Tratemos de ver la posibilidad de utilizar los alimentos antes de que se pongan así. Bien, perfecto, muchas gracias. Una de las últimas preguntas que tenemos es si hay algún orden o forma de organización a la hora de colocar los alimentos dentro de la heladera con el fin de tratar de limitar lo más posible la contaminación cruzada. Sí, por supuesto que la contaminación cruzada hay que evitarla en toda la cadena, o sea, desde que yo llego a casa con los productos hasta que sirvo el plato y cocino. Entonces, en el almacenamiento es muy importante evitar la contaminación cruzada. Es uno de los momentos en donde también ocurre la contaminación cruzada y es tratando siempre de colocar los alimentos que están crudos por debajo de los alimentos que ya están listos para consumir. De esa manera evito que el pollo chorree, que la carne chorree y que me contamine los alimentos. Porque pensemos esto, los microorganismos no se mueven solos en la heladera, sino que los muevo, digamos yo, a través de mis manos, o a través del jugo, o a través de la tierra que puede caer. Entonces, si yo tengo las verduras sucias separadas, si es que guardo verduras sucias en la heladera, que es otra cosa que a veces hacemos, que no está mal, pero hay que tener en cuenta que esa verdura sucia, que yo la voy a ir lavando a medida que la voy consumiendo, por ejemplo, puede contaminar otros alimentos. Entonces, siempre por arriba lo que está cocido o listo para consumir y por debajo lo que está crudo, que todavía falta cocinarlo, por ejemplo. Y pensar esto también en el freezer, porque mucha gente dice, ah, no, pero en el freezer no hay contaminación cruzada. Hasta que la carne picada se congela, hasta que el bife o el pollo se congela, puede largar jugo. Y ahí ocurre la contaminación también. Bien. Pero siempre almacenar bien tapado todos los alimentos también es una forma de evitar la contaminación cruzada. Bien, excelente. Bueno, en tu disertación diste el ejemplo del pollo, pero nos hicieron de nuevo 2 veces la pregunta, por eso te la vamos a hacer. Hicieron primero por la carne vacuna, ahora nos preguntan por el pescado y te pregunto en general si las carnes hay que lavarlas o enjuagarlas, también preguntan, antes de cocinarse. Ni las carnes, ni el pollo, ni los chinchulines, ni los chorizos, ni el pescado, ni los mariscos. Nada de los productos cárnicos se lavan en la cocina porque no evitamos nada lavándolos, sino todo lo contrario, es contraproducente. Y la única forma de evitar la contaminación en ese caso es cocinando adecuadamente para evitar la contaminación, para disminuir los microorganismos presentes. Y si me da cosa, porque hay muchas que me dicen, ay, pero el pollo tiene ese líquido que me da cosa, agarren un papel de rollo y le pasan al pollo para secarlo. Y ahí que vaya la cocción. Pero traten de no salpicar. Esto es real, esto pasa. Se han hecho un montón de estudios. Hay gente que gastó mucha plata en campañas para evitar este tipo de enfermedades por el lavado del pollo en la cocina. Bien, sí, y como reflexión es muy importante esto de poder consultarte, porque muchas veces de manera involuntaria nos has explicado que muchas veces con buenas intenciones, quizás con la intención de lavar los huevos o la intención de lavar la carne, por ahí terminamos haciendo algo que es más perjudicial que lo que estábamos intentando evitar. Tal cual, tal cual. Hablaste de cocinar la carne y supongo que te lo preguntarán 1000 veces, comidas como carpaccio, sushi. Ceviche. O sea, está muy de moda, un montón de gente lo hace, por supuesto lo consume y también queremos saber tu opinión al respecto. Alta probabilidad de riesgo,
¿no? Cuando consumimos este tipo de alimentos que son alimentos que están tratados sin cocción. El limón no cocina los alimentos, el limón lo único que hace es cambiar la acidez del alimento, que en tal caso lo que puede hacer es, de alguna manera, no permitir que el desarrollo sea tan rápido o sea tan eficiente, pero de ninguna manera el limón cocina los alimentos, como dicen muchos cocineros, sino que lo que hace es el efecto de la cocción en cuanto a las proteínas, porque los desnaturaliza de la misma manera quizás que el calor, y por eso yo veo ese pollo blanco, cuando marino en limón, o cuando pongo el pescado blanco o el salmón con limón, veo que cambia el color. Pero de ninguna manera el limón cocina los alimentos, con lo cual estoy asumiendo un riesgo, que yo soy responsable de consumirlo, de asumirlo. Por supuesto que vuelvo a repetir, no estaría bueno que ese tipo de alimentos los consuman personas que están dentro del grupo vulnerable. Es muy importante en ese caso poder evitar alimentos de origen animal crudos, huevo crudo. También hay mucha gente que tiene la costumbre de consumir huevo crudo y lo hace de toda la vida y nunca le pasó nada. Y eso no significa que en algún momento le pase, sino que, bueno, asumen la responsabilidad de que el huevo puede estar contaminado y puede enfermar. Sí, una breve aclaración, tanto de mi parte como también sé que de Roxana. Simplemente es hacer la pregunta para informar y que, por supuesto, cada persona desee. No hay ningún tipo de campaña en contra del sushi ni ningún tipo de comida. Es simplemente dar la información, que Roxana dé la información, para que justamente eso, sabiendo, cada uno es libre de decidir el riesgo que decide correr. Por supuesto, cada uno pero es importante esto, ¿no? Es importante informarnos para saber qué es lo que pasa. Hace muchísimos años que yo trabajo en inocuidad de alimentos, más de 25, y la primera vez que un cocinero peruano, hace 20 años, me invitó a comer ceviche, estuvimos como 2 años pensando si iba a comer el ceviche o no, hasta que me animé a comerlo, y ahora se popularizó. Pero que se haya popularizado es un poco peligroso también, porque hay que ver que ese producto esté bien tratado, esté bien almacenado, sea fresco. O sea, hay un montón de cosas que hacen que pueda llegar a ser más o menos peligroso. Entonces, habría que ver todas esas cosas para ver dónde consumo este producto. Bien, tenemos dos últimas preguntas. Una cortita que preguntan, entonces, el zamballón, el helado de zamballón. Bueno, una cosa es el helado y otra cosa es el zamballón. A ver, el helado está pasteurizado, ¿sí? O sea, con lo cual tiene un tratamiento térmico. El zamballón, o saballón, como a veces Sí. lo nombran, es un producto que en la yema está batida, pero en general está batida en calor, con lo cual debería llegar a la temperatura adecuada como para que se elimine la salmonela, si está bien hecho, ¿sí? Y en cuanto a las claras, para un lemon pie, que justo estoy leyendo, Sí. hacer crudas claras puede ser el riesgo. Por supuesto que sí, las claras pueden tener riesgo de salmonela, con lo cual lo que se hace en ese caso para la lemon pie es ahí ya nos entra, me pongo el delantal de cocina, es un merengue italiano. El merengue italiano es el único merengue de los 3 tipos que hay, suizo, francés, italiano. El italiano es el único merengue que lleva almíbar, con lo cual el batido de claras, al agregarle el almíbar, eleva la temperatura y pasteuriza las claras. Entonces hay que buscar recetas seguras para hacer mousse de chocolate, para hacer tiramisú, para hacer lemon pie, para hacer merengues, que hay un montón de recetas que son seguras, que no llevan huevo crudo. Bien, perfecto. Bueno, perdón, parece que te estoy mintiendo cuando te digo la última, pero siempre siguen llegando. Un tema bueno que tocaste bastante serio es el tema del consumo de carne picada en niños. Hay un mito que si es hasta que son grandes, dicen algunos, otros ponen un límite de 3, 5 años. Queríamos saber principalmente la teoría, las guías que recomiendan. Bien, en general, y esto siempre lo decimos, es
seguir las indicaciones del pediatra, ¿no? Yo tengo un pediatra en casa que seguramente me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer y es a quien confío. Lamentablemente las edades con el tiempo se fueron aumentando y antes era 5 y ahora puede ser 8 y hay casos de 12. Entonces las indicaciones son siempre las mismas. Tener cuidado, consumir alimentos que estén bien cocidos, evitar la contaminación cruzada con la carne picada en casa. Si bien la mayoría de los pediatras dicen evitar la carne picada antes de los 5 años, a mí no me gusta decirlo de esa manera porque es reduccionista decir que los chicos eviten la carne picada hasta los 5 años. Porque el síndrome anímico hemolítico es una enfermedad que se puede contraer por una bacteria que puede estar en el tomate o puede estar en la manzana. Entonces, si yo le digo a una mamá que no puede consumir carne picada hasta los 5, no le estoy diciendo que evita el síndrome anémico hemolítico. ¿Me explico? Entonces, sí. Ojo con eso. Porque si yo consumo carne picada y la carne picada está bien cocida y no hay contaminación cruzada, no hay Escherichia coli 157H7. Pero si yo consumo una manzana que vino de la tierra, que estuvo en contacto con materia fecal y que no se lavó adecuadamente, sí puede haber Escherichia coli 157H7. Y hubieron casos fatales de niños que no consumieron carne en su vida y sin embargo contrajeron la enfermedad. Entonces, ojo con eso, porque no me gusta ser reduccionista, no nos gusta ser muy a veces estructurados con algunos conceptos, porque nos quedamos en no puede consumir carne y eso, y a mí me pasa habitualmente que quizás una persona me diga, no, yo estoy tranquila porque mi nene no come carne picada. No es solamente eso. Bien, sí, es importante y la verdad, sí, muy valiosa la aclaración, porque sí, yo como persona no formada, no en tu caso, sí, muchas veces he escuchado y hasta veces, bueno, quizá cuando tuve una hija estudié, digamos, un poco más, pero sí, el 90% de ese tema se reduce, ni siquiera a la carne picada, y es muy importante la aclaración. Ahora, ¿y por qué la carne picada y no la carne? Y esto también es importante decirlo. La carne picada, cuando nosotros hablamos de carne, estamos hablando de un músculo. Entonces, nosotros consumimos músculos. El músculo en su interior es estéril. ¿Esto qué significa? Que si yo cocino un pedazo de vacío, un pedazo de lomo, un bife, está contaminado solamente en la parte donde pasó el cuchillo. En el interior eso es estéril. ¿Sí? Que es justamente la parte de afuera, la parte en donde se cocina más, digamos, la temperatura llega más alta. En la hamburguesa, en la carne picada, lo que suele suceder es que yo pico la carne, entonces el interior pasa a ser el exterior. Entonces las bacterias pueden estar en cualquier parte de la carne. Entonces por eso es importante llegar a la temperatura adecuada en el centro de la hamburguesa para poder evitar esta enfermedad, porque ahí mato el microorganismo. Entonces, y no es que porque yo haga la carne picada en casa evito, sino que la única forma de evitar la enfermedad es cocinando adecuadamente y evitando la contaminación cruzada. Bien, perfecto, sí, excelente aclaración. Sobre todo, sí, como dijiste, que es un tema muy, muy importante en lo que es la salud infantil en el mundo, pero principalmente, como dijiste, en nuestro país, que es a lo que nos aboca esta charla. No tenemos más preguntas, lo voy a decir bajito porque en cuanto lo diga van a llegar nuevamente preguntas. Gracias, Roxana, en serio, porque te quedaste hasta la última pregunta. Esto me lo dijiste fuera de cámara, por decirlo de alguna manera, que tenías todo el tiempo disponible para esto. Muy claras, sobre todo tus respuestas, porque eso también es algo que buscamos, el poder, digamos, bajarle el conocimiento a la gente y ver que te puedan hacer todas las consultas que deseen, que si está a tu alcance, por supuesto lo vas a poder responder. Agradezco a la gente de Matercell, agradezco a todos los que estuvieron del otro lado y principalmente a vos, Roxana, por tu tiempo y por tu conocimiento. Bueno, no, gracias a ustedes. Para mí es un placer siempre poder llevar estos conceptos que para mí son tan apasionados a cada una de las casas y plantar esta semillita. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos y todas las que estuvieron del otro lado y nos veremos en un próximo encuentro.
Bueno, muchas gracias. Buenas noches.